Lo que sucede en nuestra vida está digitado por nuestra mente subconsciente, como si fuéramos una computadora operada por programas que controlan nuestra realidad. Te quiero invitar a hackear tu mente, poniendo luz para manifestar por fin eso que tanto deseas. Bienvenidos a Iluminadamente, el podcast de Sol Millán. Buenas, estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, que es la pobreza mental. Sí, la pobreza mental, porque la pobreza es mental. Y ustedes me dirán, no, Sol, vos no tenés idea, hay situaciones de mucha pobreza donde se nace y donde no es mental, donde las cosas suceden y uno no puede sobrellevarlo o superarlo. Y yo te cuento un poco mi historia. O sea, saben que soy la cuarta hija de 4 hermanos, esto lo saben todos, los que escuchan este podcast, y si es la primera vez que escuchas este episodio, llegando a este podcast. Y nosotros nacimos en una clase media humilde. ¿Por qué? Porque mi mamá, si bien era abogada, ella es una grosa abogada, escribana, profesora de piano y todo, me dirás, bueno, debe ser que tuvo grandes posibilidades. Y te cuento que no, ella tiene 77 años, es del año 47. Y mi abuelo era metalúrgico, era empleado de una metalúrgica. Y mi abuela era ama de casa. Y mi abuela hizo de todo para que mi mamá y mi tía estudien, son ambas abogadas, y bueno, aprovechando la universidad pública acá en Argentina. Entonces ellas estudiaron partiendo de una base claramente humilde, o sea, eran hijas de un metalúrgico, de un trabajador. Después nosotros los 4 hijos de ella nos crió sola, con ayuda de mi abuela. Entonces una mujer sola que trabaja todo el día y tiene 4 hijos, difícilmente pueda estar en una clase media alta o media, media. Ella estaba en media humilde, o sea, comíamos fideos, arroz, teníamos cierta percepción de la realidad de pobreza nosotros, porque, no sé, no íbamos a inglés, no hacíamos deportes, no teníamos nada que nos pudiese sacar de esa clase media humilde. Vos me dirás, pero Sol, con todo lo que estudiaste, sí, aprovechando todas las universidades públicas y trabajando desde que tengo 12 años. Yo trabajo desde que tengo 12 años, pero yo siempre les cuento que a cierta edad, ahí alrededor de, ahora no os podría exactamente, pero 11, 12, 13 años, llegó a mi vida el cassette de Camilo Cruz, Actitud Mental Positiva, y ahí yo empecé a tener una vida con una actitud mental positiva. Lo bueno que ese cassette lo escuchábamos en Walkman en esa época, con mis hermanos, y los 4 nos pusimos de acuerdo para cambiar nuestra mentalidad. Dijimos, para. Nosotros estamos en una realidad que no podemos comer lo que querramos, no podemos hacer deportes, no podemos hacer inglés, no podemos irnos de vacaciones, no habíamos subido un avión. Yo subí un avión por primera vez a los 21 años, que me lo pagué yo con mi trabajo, y me fui a Europa a los 23, también cuando me fui a estudiar con mis amigas y a trabajar, que me lo pagué todo con mi trabajo, no es que mi mamá me mandó a Europa, y yo fui la primera que me fui a Europa. Pero yo venía de esta realidad donde las vacaciones, que nos íbamos una vez cada 4 años, eran las sierras y éramos en carpa, nosotros 4 con mi mamá. Entonces, para mí eso es lo máximo de vacaciones que a mí me había enseñado mi madre. Y bueno, una grosa, porque la verdad dice en carpa con 4 hijos sola, una grosa total, nos hacía asadito a veces, me acuerdo, una genia. Nos íbamos a un camping divino en Cosquín. Y, y bueno, nuestra percepción de la realidad era la escasez, ¿no? Era que no era posible tener cosas abundantes. Era la escasez. Y aparte mi mamá, muy católica y nosotros igual, era como que era mejor ser pobre pero honrado. Como si ser rico no fuera honrado. Pero, ¿saben qué es lo interesante? Que mi mamá fue muy emprendedora, ¿sí? Una mujer muy emprendedora. Ella sola, porque después no tuvo más novio, nada, se separó a los 40 años y no tuvo más novios, nada. Y se ocupó de sus hijos, como que no tenía tiempo de trabajar todo el día, cuidar los 4 hijos, éramos todos chiquitos. Y, y ella decía, bueno, quiero darles una mejor vida. O sea que tenía ambición, era una mujer ambiciosa, tenía como una ambición sagrada, digo yo. Porque esa ambición la llevó a ella a querer intentar diferentes oportunidades o diferentes negocios. Y así puso un restaurante, después puso un geriátrico, después puso una peña en Cosquín, le gustaba mucho Cosquín y el folclore, nos gustaba a todos, la verdad. Después emprendió un instituto de enseñanza, ella emprendió un montón de cosas. La verdad que viéndolo
En su momento, o sea, hace 30 años atrás, económicamente no fue nada redituable. Es más, nos llevó hasta perder la casa, los intentos de negocios de ella. Pero, si lo vemos hoy, 30 años adelante, podemos decir que nos enseñó a nosotros cuatro, los hijos, a emprender y a ser ambiciosos. Y a cambiar la mentalidad, a tener una mentalidad de riqueza, una mentalidad de posibilidades, una mentalidad de poder disfrutar de la vida, pero siempre pensando en de qué manera reinvertir el dinero, ¿sí? Nosotros escuchamos muchos libros de pequeños como Los secretos de una mente millonaria, El millonario de al lado, El millonario instantáneo, Padre rico, padre pobre. Y mi mamá nos hacía leer estos libros. Mi hermano, que ya tenía como 17 años, yo era chiquita, ya nos decía que era importante leer estos libros. Yo los leí en el secundario. Y empezamos a cambiar la mentalidad de pobreza, de escasez. La mentalidad de pobreza te dice, gasta todo lo que tengas, disfruta la hora, no importa el futuro. Y si las papas queman, después vemos. Así piensa la pobreza, o sea, la clase media o baja. Y de alguna manera así pensaba mi mamá y así nos enseñaba a pensar, bueno, tenemos plata, vámonos de vacaciones. Bueno, tenemos una platita, vámonos a comer afuera. Y ella no construía un futuro más pensado hacia el futuro. Yo creo que su gran confianza en Dios le hacía hacer esto y también se lo agradezco. Me parece un regalo extraordinario y una enseñanza extraordinaria porque yo la admiro profundamente y ella me enseñó esto a mí de la vida, a confiar en el futuro. Pero también aprendimos que las personas millonarias, o sea, los que realmente nacen millonarios y son millonarios, hacen trabajar el dinero para ellos. O sea, no se andan quejando de que no tienen plata y después están gastando en ropa o gastando en vicios o gastando en comida o haciendo esos gastos hormiga que te van haciendo que nunca puedas tener nada en la vida. O sea, es como que se reparten cosas. Hay un principio de una mente millonaria, los secretos de una mente millonaria, que dice de que el 10% de tu sueldo vos tenés que ahorrarlo y no tocarlo. Y que después tenés que tener un 10% en inversiones. Así cobres $500, no importa lo que cobres, porque hay gente que dice, claro, porque el que tiene plata puede hacerlo. No, todos, muchos de los que tienen plata empezaron de abajo, empezaron invirtiendo su mínima platita, se pusieron a trabajar sus poquitos pesos, aprendieron sobre inteligencia financiera, aprendieron a tener una mente millonaria en vez de tener una mente pobre. La mente pobre dice, no podemos, no alcanza, el gobierno no nos da, al vecino al lado le va mejor, ese puede tener ese auto porque tiene más suerte. En cambio, la mente millonaria dice, ¿qué posibilidades tengo para ganar más dinero? ¿Qué posibilidades tengo para ahorrar más, para invertir más? ¿Qué posibilidades tengo? Y así empezamos nosotros con mis hermanos. Mi hermano, que un genio total, no sabe la cantidad de emprendimientos que hizo. Cualquiera que lo viera hoy pensaría es el más exitoso del mundo como empresario. Pero él intentó muchos negocios y una vez un empresario al que yo admiro mucho, que no le voy a decir el nombre porque es privado y que realmente es multimillonario, yo le dije, claro, usted porque tiene un montón de éxito, le digo, usted porque tiene como 5 empresas súper exitosas, multinacionales súper exitosas. Y él me dice, vos estás viendo el 10% de mi vida, me dice. Yo en el 90% de mis empresas fracasé, para en el 10% acertarle. Y yo, wow, claro. Uno cree que otra persona es millonaria y cuando hablo de millonaria hablo de millones, hablo de familia con amor, hablo de tiempo, disposición, de posibilidades de disfrutar de la vida. Y cuando hablo de esto, hablo de la posibilidad de poder tener una vida de prosperidad y abundancia. Y tiene que ver con la cantidad de riesgos que te animes a asumir en tu vida. ¿Sí? Una mente millonaria se anima a asumir riesgos y sabe que si tira una flecha para alcanzar la luna, aunque sea le va a pegar una estrella. Y acá me refiero a los sueños. Cuando uno tiene un sueño y se lanza a un sueño profundamente, puede, siempre tiene que tirar, siempre tiene que tirar a la luna para llegar a una estrella. Porque es importantísimo darnos cuenta que la única forma de obtener resultados extraordinarios en nuestra vida es a partir de los riesgos, a partir de arriesgarnos y a partir de confiar, de crear equipos, de hacer piña con los otros, de trabajar juntos, de animarnos, de apostar, de ir mucho más allá. Mi mamá nos enseñó eso, nos enseñó a apostar, nos enseñó a arriesgar y quizás en sus primeras empresas no le fue bien, pero ella es millonaria porque sí le fue bien en la empresa con sus hijos. Porque mi mamá
puede estar tranquila porque todos sus hijos somos independientes económicamente y somos independientes amorosamente. Y cada uno tiene la libertad de levantarse, irse de su matrimonio si no es feliz o de elegir quedarse en su matrimonio, porque todos podemos económicamente elegir. Y no venimos de una familia millonaria. Aprendimos con mi mamá a arriesgarnos. Aprendimos que era posible arriesgarnos y después con diferentes personas que nos fueron enseñando y libros que fuimos aprendiendo, cuestionamos nuestra mente de pobreza. Dicen que los pobres están todo el tiempo pensando en qué gastar y los millonarios están todo el tiempo pensando en qué invertir. Por eso cada vez tienen más, porque invierten y multiplican e incluso le dan fuentes de trabajo a otras personas. O sea, piensan en equipo, piensan en cantidad. No piensan en uno nada más. Bueno, tengo este sueldo, hago esto y me voy de vacaciones y gasto en la ropa y me compro estas botas y me compro esta remera y pinto toda la casa y cambio las habitaciones y gasto, 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 gasto. No, no dice Los secretos de una mente millonaria que no podés gastar dinero si no es consecuencia de utilidades. O sea que las vacaciones tendrían que pagarle a las utilidades. ¿Para qué? Para que vos tengas 60 años y ya no tengas que trabajar más, o 50. Para que no tengas que depender de ninguna herencia, para que no estés pensando en un futuro de quién me va a dar una herencia para vivir, sino que yo pude generar mis cosas. Y esto es necesario. Hay que ponerle nombre a las cosas, hay que pensar en estos temas y hablarlos, porque si no se hablan, uno vive siempre inmiscuido en la pobreza mental, en el día a día, en hoy gasto en esto, mañana gasto en aquello, y no pensar en el futuro. Yo me acuerdo cuando mi hermano empezó a proyectar en el futuro, que fue allá en el año 2000, yo no entendía cómo era su mentalidad y ella tenía mentalidad de millonario, porque pensaba en futuro él y mi cuñada. Pensaban en proyectar algo a 10, 20 años, no pensaban en un año. Entonces, desde que yo empecé a pensar así en 5, 10 años, la vida empezó a cambiarme, pero tenés que tener una mentalidad de protagonista, no de víctima. Entender que todo está en tus manos, que todo depende de vos y está en tus manos, que vos tenés que reinvertir, que tenés que aprender, tenés que tener educación financiera. Y hoy es gratis educarse. El que no se educa es porque no quiere. Hoy es gratis. En YouTube hay millones de tutoriales sobre educación financiera, sobre cómo tener mente millonaria. Tenés millones de libros. No hay forma de no lograrlo. En aquella época yo escuchaba en Walkman, un cassette que me habían dado y lo volví a escuchar 100 veces porque no tenía otro cassette. Y ese cassette solo hablaba de actitud mental positiva, ni siquiera hablaba de cómo piensan los millonarios. Pero yo hoy te quiero decir que la pobreza es un estado mental. Y te lo quiero decir porque yo vengo de una familia humilde y que no tenía nadie alrededor, ni un tío, ni una tía millonario, ni nadie que me muestre que es posible tener dinero o tener prosperidad y abundancia. Y sin embargo, con el correr de los años, aprendí a tener una mentalidad menos pobre, más próspera y empecé a darme cuenta que todo comienza en la mente y en la confianza en la vida. Todo comienza en la mente y en la confianza en la vida y un gran plan de acción, una proyección, un plan. Hay que tener un plan de qué vas a hacer con el dinero. No decir, bueno, me entraron 5, gasto 5. Esa es mentalidad de pobre. Es así, la mentalidad de pobre es me entran 5, gasto 5, me entran 10, gasto 10, me entran 20, gasto 20. El millonario dice, me entran 5, ahorro, ahorro, ahorro 1, invierto 1 y vivo con 3. Y si necesito ahorrar, pero no me está alcanzando, bajo los gastos. Gastos innecesarios los bajo para que me alcance y poder ahorrar, porque tenemos un montón de gastos innecesarios. Hacete una lista de todos los gastos que tenés y fíjate cuáles son innecesarios y cuáles, si los prescindís, podrías empezar a ahorrar. Porque yo te diría que nosotros éramos de una familia humilde, pero comíamos los fines de semana hamburguesa, y como les digo, nos íbamos a un camping en una carpa que estaba buenísimo, o sea que vivíamos bastante la vida, pero no proyectábamos un futuro. Ahora, mi mamá sí tenía la ambición de proyectarlo y eso nos enseñó a hacer. Y ella después empezó a ver, claro, yo erré en no tener un plan, erré en no tener un equipo de confianza. Entonces es importante trabajar en equipo, tener un plan y sobre todo empezar en la mente. Hay que tener una mente millonaria. ¿Sí? Para tener éxito y prosperidad hay que tener una mente millonaria. Y la mente millonaria es una mente que es protagonista de su propia vida y que sabe que el dinero es una cuestión de actitud, es una cuestión de energía. No es algo que, que solo le pasa a los que son hijos de rico o a los que son descendientes de rico o a los que heredan algo. Millones de personas ganan muchísimo dinero y es porque lo lograron, lo pudieron construir ellos mismos, gracias a que empezaron a correrse de la mente de escasez y de pobreza y fueron a una mente millonaria, ¿sí?
Esto es importante porque podemos educar en esto, podemos educar a que cada uno pueda, ¿no? O sea, nosotros decir el otro no puede, yo lo voy a ayudar, lo hace que el otro no pueda. Está en la mente. El trabajo empieza en la mente, es una creencia limitante decir el otro no puede. El otro siempre puede. Todos pueden. Es como no sé si viste este meme que da vueltas que hay un hombre pidiendo plata en el piso y que pasa un señor que le faltan dos brazos, o sea, los dos brazos le faltan y con la boca le da un billete al que está en el piso sentado con dos brazos y dos piernas. Es una cuestión de mente, es una cuestión de actitud, no es una cuestión de incapacidad. La incapacidad es mental, no es la incapacidad real del cuerpo, porque está en nuestra cabeza la incapacidad. La pobreza es mental. La pobreza es mental. Nosotros tenemos que aprender que si queremos cambiar nuestra realidad y queremos vivir más en abundancia, y es necesario porque la vida requiere dinero para hacer un montón de cosas, es nuestro medio de cambio. Nosotros necesitamos dinero para comer, para vivir, para ir a la escuela, para aprender un idioma, para viajar, para ya cosas más de disfrute, viajar y demás, pero también las cosas básicas necesitamos dinero. ¿Y cómo conseguimos el dinero? Trabajando en la mente, las creencias limitantes. Creencias como el dinero no sale de los árboles, el dinero es sucio, el dinero es malo, el dinero hace mal a la gente, el dinero hace egoísta a la gente. Es mentira. Todas esas creencias son mentiras, son creencias limitantes. El dinero hace muy bien y ayuda a que la gente que es buena sea aún más buena porque te ayuda a ayudar a muchas más personas. Los que son buenos y ganan mucho dinero son muy generosos. Yo tengo una persona a la que quiero mucho que también, o sea, parte de mi filosofía de vida es dar el diezmo de lo que yo gano. Entonces, con esta persona que quiero mucho, andamos por la vida y de repente dejamos propinas de 100, $200 acá en Argentina. Si venden unas medias, se las compramos a $100. Y hacemos eso porque es nuestro diezmo. Entonces le vamos dando y la persona le cambia el día. Ya puede retirarse de su trabajo porque ya ganó 100.000 pesos, o sea, 120.000 pesos en un ratito. Entonces, es una hermosa manera de poder ayudarnos. O sea, cuanto mejor nos va, también ayudamos para que a otros les vaya mejor. Y también me encantaría, te cuento que un sueño que tengo en un futuro es realmente poder armar una escuela, pero cuando sea más grande, digamos, de educación financiera, de enseñar a administrar, de enseñar a pensar diferente, pero sobre todo pensar diferente, porque la pobreza es mental y la riqueza empieza en la mente. Así que bueno, te invito a que toda esta semana pienses diferente, que ahorres mínimamente el 10%, si no podés hacerlo, que bajes tus gastos a lo mínimo que puedas y que realmente ahorres y busques la manera de invertir, así sea poquita plata. En alguna aplicación que te da intereses, pone tu plata. Y empezá a mostrarle a tu mente que vos sí podés generar ganancias y sí podés generar ingresos más allá de los gastos que generes, ¿sí? Bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Te dejo un beso y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.